Qué enorme privilegio tenemos al escuchar la palabra de Dios. Es mi oración que al recibirla, tu mente y corazón sean transformados por el poder del Evangelio. Para comenzar, quisiera preguntarles, ¿a cuántos de ustedes les gustan los finales felices? Levanta tu mano. Si no levantaste tu mano, qué amargo eres. No sé si pensaste en una novela, en una película, pero generalmente disfrutamos de acabar un libro, acabar una historia, en una película, donde, bueno, pasaste hora y media, 2 horas ahí, pero quedas con la sensación de que eso terminó bien, ¿verdad? O por lo menos nos gustan los finales que tienen una certeza. No sé a ti, pero yo detesto esos finales donde no se sabe qué pasó. Puede ser que salió bien, o puede ser que se murió, puede ser que acabaron juntos, pero puede ser que se divorciaron y ella lo mató, no sé, algo por el estilo, pero nadie sabe qué sucedió, ¿verdad? Generalmente a la mayoría de las personas disfrutan los libros, el cine y no solo ahí, en la vida real preferimos los finales felices. Ni siquiera se los voy a preguntar, pero estoy seguro que en lo que respecta a la vida cotidiana, ustedes al igual que yo queremos tener la seguridad de que aquello por lo que nos esforzamos, aquello por lo que luchamos, aquello que nos cuesta trabajo, dinero, tiempo, va a rendir un fruto positivo al final de las cosas. Pues yo debo decirte que si vas al final de la Biblia, encontrarás que el final de la historia es un final de certidumbre. Es un final feliz, gozoso, por lo menos para Dios, sus ángeles santos, y para los pecadores que en vida se arrepintieron y fueron redimidos y transformados por el Señor. Y aunque nuestro mensaje de esta mañana no está basado en Apocalipsis, te tengo la buena noticia de que es un final feliz. El Salmo 50 que estaremos escudriñando esta mañana trata sobre una noticia gozosa. Así que ve rápidamente, por favor, al Salmo 150. Este es el último de toda la colección, el compendio de los salmos. Debes saber, no fue autoría de una sola persona. Los salmos tienen distintos autores de diversas épocas, algunos su autoría es anónima, pero los 150 que conforman la colección terminan justo en este salmo que veremos esta mañana. No sabemos con certeza cuándo o por quién fue escrito el Salmo 150. No sabemos si fue como algunos salmos cuando Dios era adorado en ese caminar por el desierto en el tabernáculo de Moisés y el pueblo de Israel. O quizás más tarde en tiempos de David o alguno de los reyes que vinieron después, o con Salomón ya con un templo hermoso y precioso construido, o incluso si pudo haber sido escrito después del exilio, cuando ellos regresan nuevamente a su tierra y vuelven a tener una vida de adoración. Lo cierto es que sin importar quién fue el autor o cuándo fue escrito, esos detalles en esta ocasión no afectan de ninguna manera nuestra comprensión del mensaje en este salmo, tal como lo vas a comprobar a continuación. Este compendio de oraciones y poemas, que la mayoría fueron musicalizados y cantados por el pueblo de Israel en momentos importantes de su adoración, contiene salmos de tristeza, de gozo, algunos de duelo, pero algunos de victoria. Hay oraciones desesperadas, como algunas que hemos predicado, pero también, aparte de estas oraciones desesperadas y llenas de preguntas, hallamos oraciones de alabanza, de reconocimiento a Dios por haber escuchado el clamor de su pueblo, por haber oído sus oraciones, por haber perdonado sus pecados, y que estos hombres, llegado su momento, volvieron sus ojos a Dios y hallaron su misericordia y su favor. Así que después de toda esta mezcla tan variada
de oraciones y cantos, el Salmo 150 es sumamente apropiado para cerrar con broche de oro, como el último de todos los cantos y oraciones, con un llamado a alabar a Dios, su pueblo, a alabar al Señor, porque Él es el Dios y creador de todo el universo, pero también el Salvador de su pueblo. Así que si estás ahí ya conmigo, por favor, vamos a leerlo juntos. Yo voy a leer la Nueva Biblia de las Américas, la traducción de la Nueva Biblia de las Américas, así que presta mucha atención conforme lo sigues con tu vista. Dice de la siguiente forma: aleluya, alaben a Dios en su santuario, alábenlo en su majestuoso firmamento, alaben a Dios por sus hechos poderosos, alábenlo según la excelencia de su grandeza, alaben a Dios con sonido de trompeta, alábenlo con arpa y lira, alaben a Dios con pandero y danza, alábenlo con instrumentos de cuerda y flauta, alaben a Dios con címbalos sonoros, alábenlo con címbalos resonantes. Todo lo que respira, alabe al Señor. Aleluya. Esa es la palabra del Señor. Padre, oramos que hoy estos versos breves como los hemos leído, Señor, tan rápidamente puedan hablar a nuestro corazón, puedan impactar nuestras vidas, Señor, y llevarnos a que podamos vivir en alabanza constante a ti hasta el final de nuestros días. Lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El título de mi mensaje es Vidas que son un aleluya. Vidas que son un aleluya. Y por si ya lo notaste, el salmo comienza y termina precisamente con esta palabra, aleluya. La palabra aleluya que todos relacionamos como un término religioso, es una palabra que proviene del hebreo. No es necesario que aprendas esto de memoria, ni es la clave del mensaje, pero bueno, es una palabra religiosa, es específicamente una palabra hebrea que se forma de dos vocablos. El primero significa adorar y el segundo es una abreviatura del nombre de Dios. Como saben, los hebreos en el Antiguo Testamento escribían con 4 letras el nombre de Dios, no se podía pronunciar. Algunos lo han transliterado como Yahvé, incluyéndole algunas sílabas para poder pronunciarlo. Así que a veces para abreviarlo se decía Ya. Entonces Halal y Ya producían algo como Aleluya o algo parecido. Así que el significado de estas dos palabras es alabanza a Yahvé o alaben a Dios. De manera que puede ser expresado como una expresión de alabanza cuando decimos aleluya dirigido hacia Dios. Esto es, alabado sea Dios, bendito sea Dios. Pero al mismo tiempo funciona como un llamado al pueblo de Dios para que alaben a nuestro Señor. Y el salmo inicia y termina con esta palabra. Pero no solo eso. Si contamos estas dos ocasiones, la del principio y la del final, en realidad nos damos cuenta que todo el salmo, de hecho, contiene las mismas palabras. Alaben al Señor por esto, alaben a Dios por aquello. En total, contando estos dos aleluyas, tenemos 13 veces que se repite este llamado a la alabanza. Llamados a adorar al Señor, a darle alabanza, darle reconocimiento por sus virtudes y por todo lo que el Señor ha hecho, lo cual está detallado en 4 secciones que vamos a ver el día de hoy. En primer lugar, vamos a ver dónde deberíamos alabar al Señor. ¿Dónde deberíamos alabar al Señor? Verso 1. Luego vamos a ver por qué deberíamos alabar al Señor. Verso 2. Tercer lugar, vamos a desglosar cómo deberíamos alabar a nuestro Dios. Versos 3 al 5. Y finalmente vamos a concluir viendo quién debería alabar al Señor, lo que hallamos en el verso 6. Y en medio de todo esto hay una idea que brilla por todo el pasaje, y es que nuestra vida debe ser una constante alabanza a Cristo. Nuestra vida debe ser una alabanza constante a Cristo.
Así que veamos en primer lugar, ¿dónde deberíamos alabar al Señor? Verso 1, aleluya. Alaben a Dios en su santuario, alábenlo en su majestuoso firmamento. Dos oraciones, dos cláusulas muy cortas, muy sencillas. Son un llamado primero a su pueblo escogido, seres humanos, pecadores pero perdonados. Y luego la segunda frase, un llamado a los ejércitos celestiales, a las criaturas angelicales que habitan en el firmamento, a unirse como uno solo en alabanza al Señor. La Biblia registra varios lugares, hermanos, que funcionaron como santuarios, como habitaciones del Dios Santo. Eso es un santuario. Lugares donde Dios decidió mostrar y posar su santidad para entonces recibir adoración. Por ejemplo, hallamos distintos altares que fueron construidos en respuesta a lo que Dios hizo. ¿Recuerdas a Abraham haciendo altar después de que Dios se le muestra? Y luego a Jacob, que tiene un encuentro en el que Dios toma la iniciativa y Jacob responde edificando un altar. Y luego hallamos el tabernáculo que Dios diseñó y se construyó por Moisés y otros en el desierto. Todos santuarios del Señor. Y luego tenemos a David construyendo una tienda o tabernáculo también, y donde Dios era adorado. Y luego hallamos el templo de Salomón. Y finalmente llegamos al Nuevo Testamento y hallamos a Jesús y sus discípulos orando, ya no en lugares tan especiales como el templo, sino de hecho hallamos a Jesús orando en lugares ordinarios como el campo, algunas casas o la calle, rodeado de multitudes, pero donde Dios mostraba su poder y su presencia para con los hombres. Llegamos al libro de Hechos y encontramos a las iglesias adorando a Dios y Dios recibiendo esa adoración en lugares incluso poco comunes, como casas, caminos, cárceles, barcos, islas, etc. De manera que parece que aunque hubo lugares especiales que funcionaron como santuarios en el pasado, parece que cuando miras la Biblia, el énfasis no se encuentra en el lugar, sino en la persona. Y de hecho es lo que nos indica el pasaje. El pasaje nos dice, alaben a Dios en su santuario. No es tan importante el lugar como la persona a quien pertenece ese lugar santo. Este es el santuario del Señor. El Señor es el centro de la adoración, porque es Dios quien en todos los casos provee todo lo que necesitamos para que podamos acercarnos y adorarle. Así que si te preguntas, o si alguien te pregunta, ¿dónde deberíamos adorar? ¿Dónde debería congregarme? ¿Dónde debería escuchar la palabra? Mis hermanos, no se trata de escoger el lugar más tradicional, con más historia. ¿Recuerdan la historia de Jesús con la mujer samaritana, con esta discusión? ¿Dónde debemos adorar? ¿En este monte o en aquel? ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? Mira, ha llegado el día en que no se adorará en este monte o en aquel, sino que los adoradores serán aquellos que adoren al Padre en espíritu y en verdad. Él es el centro de la adoración. Así que cuando te mudas de ciudad y te preguntas, ¿en qué iglesia debería reunirme? ¿A cuál iglesia debería unirme para pertenecer, recibir la palabra, adorar con el pueblo de Dios? La respuesta es: debes escoger un lugar donde Dios es el centro de todo lo que sucede, donde Dios y su palabra sean centrales en las oraciones, en las canciones, en la predicación, en la enseñanza, en las relaciones entre uno y otro, en el servicio, donde sea evidente que Cristo es el centro, no una persona, no un método, no una institución. Porque la adoración no debe estar centrada en nosotros mismos, sino en Él. Aunque debemos reconocer que los seres humanos constantemente tratamos de adorar
pero nos ponemos en el centro. Nos ponemos en el centro. Por ejemplo, en la religión tradicional, en medio de nuestra cultura y sociedad, mucha gente acostumbra a hacer procesiones y ofrecer mandas. ¿Cuántos saben de lo que estoy hablando, verdad? Recientemente salimos de la ciudad y nos tocó ver varias procesiones que iban hacia Jalisco, una procesión muy famosa que se hace en las semanas que vienen. Y aunque ellos ofrecen generalmente esto a un santo, a una virgen, la pregunta es, ¿quién recibe el beneficio cuando se hace una de estas cosas? Generalmente la gente pide algo. Generalmente hay un ofrecimiento por algo a cambio. Yo voy a hacer esto si me concede tal cosa. Yo voy a hacer este sacrificio para recibir tal cosa. Y constantemente, de forma similar, la gente hace algo para Dios, intentando con buena intención hacer algo, pero al final resulta que nosotros estamos en el centro. Ahora, está bien fácil señalar fuera de las iglesias cristianas, ¿verdad? Señalar a católicos y otras religiones, pero mis hermanos, los cristianos evangélicos no somos muy diferentes. ¿Cuántas iglesias cristianas en realidad hacen muchas cosas que parecen espirituales? Pero por ejemplo, cantamos canciones, y muchas de esas canciones que se cantaron por décadas y décadas y que llenaban los cultos de adoración estaban centradas en nuestros sentimientos, en nuestras emociones. ¿Cuántas iglesias tienen muchas reuniones, pero centradas en los intereses de las personas? Aunque se dice algo de Jesús, algo de la palabra de Dios. Hermanos, escuchen bien. Jamás debemos hacer de la iglesia y la adoración al Señor algo donde nosotros, nuestros intereses y gustos y preferencias son el centro de la adoración. No. Nuestras ideas, emociones, sentimientos, peticiones no son malos. Dios nos creó con todo eso, pero eso debe estar sometido a Dios y su palabra. Debemos alabar al Señor, somos su iglesia, esta es su adoración y debemos adorar en donde Él es el centro, donde en realidad se está edificando un santuario para Él. Que el Señor permita que ustedes, sus familias, nosotros, nuestras familias y toda la iglesia alabemos y demos aleluyas al Señor y no usemos su nombre para en realidad estarnos agradando a nosotros mismos. ¿Podemos hacer peticiones? Sí. ¿Podemos expresar nuestros sentimientos al Señor? Por supuesto. Pero eso no puede ser la columna de nuestro mensaje, de nuestros cantos, de nuestras oraciones. Así que, volviendo a la pregunta, ¿dónde debemos adorar? Donde Dios es el centro. No importa si eso en algún momento significa reunirte en un edificio muy sencillo, una construcción muy sencilla, en una ciudad, en una colonia popular no muy bonita, sin una silla tan cómoda y sin un baño que huela muy bonito. O si eso te lleva en algún momento a ir a reunirte con cristianos en una choza en medio de la selva o el desierto, porque ahí también hay pueblo de Dios, también ahí Él es adorado. O quizá si algunos de nosotros en la gracia del Señor tenemos el privilegio de ir y quizás tendremos que reunirnos en el sótano de una casa a escondidas porque sea un país donde hablar de Cristo sea prohibido. Hermanos, si Cristo es el centro, ese es su santuario. El lugar no importa siempre y cuando estamos dando importancia a adorar al Señor y dar importancia a su pueblo reunido, poniéndole a Él en el primer lugar. Si Él es el Dios del universo al que los humanos redimidos y los ángeles del firmamento debemos dar honor, alabanza y reconocimiento, entonces, aleluya, adoremos y hagamos de cada lugar donde nos reunimos un santuario para nuestro Dios. Así que sabemos ahora dónde podemos adorar, y gracias a Dios que eso incluye una gran variedad de lugares donde Dios es adorado y su pueblo se reúne. Ahora veamos en segundo lugar por qué deberíamos adorar, por qué deberíamos alabar al Señor.
Alaben a Dios por sus hechos poderosos. Alábenlo según la excelencia de su grandeza. Son cientos de pasajes bíblicos que nos muestran este mismo patrón. Debemos exaltar al Señor, alabarle por un gran número de razones, pero que es posible concentrar en dos razones que nos son descritas en este verso. En primer lugar, debemos alabar a Dios por todo lo que Él ha hecho. En segundo lugar, nos dice el verso 2, debemos alabar a Dios por quien es Él. O como lo dice al final del verso 2, según la excelencia de su grandeza. Debemos alabar a Dios por lo que Él ha hecho, por sus obras. Número 2, debemos alabar a Dios por sus propias virtudes. Contrario a lo que mucha gente piensa, hermanos, iglesia, escuchen bien esto. La Biblia no es un manual para la vida del ser humano. Aunque tiene instrucciones que debemos atender, la Biblia no es un manual para la buena vida. La Biblia tampoco es un compendio de reglas religiosas, aunque tiene mandamientos que ustedes y yo haríamos bien en obedecer. Pero no es un compendio de reglas. La Biblia es principalmente, ¿qué sí es? Es la revelación completa de quién es Dios y cuáles son sus obras y hechos que debemos conocer. Eso es la Biblia. Si lo quieres ver de una manera más práctica, lo que principalmente es la Biblia es la autobiografía de Dios para darse a conocer a sus hijos, a ti y a mí. Aunado a eso, claro, contiene mandamientos, contiene instrucciones que te van a redituar en una vida mejor que si no atiendes lo que dice, pero no es un manual, no es un reglamento, es principalmente el medio por el que Dios se ha dado a conocer. Es por eso la importancia de que todo lo que conforma nuestra alabanza y adoración, lo que cantamos, lo que decimos, lo que oramos en nuestra casa, cuando te sientas a la mesa con tu familia y oran por los alimentos y das alabanza al Señor por sus bendiciones, la forma y el contenido de todo eso provenga de la Escritura. ¿Escuchaste bien? ¿De dónde debe provenir? De la Biblia. No hay nada malo, vuelvo, en expresar nuestros sentimientos, en que nuestras oraciones o canciones tengan algo de lo que nosotros sentimos. De hecho, los salmistas lo hicieron, pero no son el elemento central de la adoración. Si nuestras emociones, sentimientos, peticiones son el fundamento de toda nuestra vida de alabanza, de nuestra adoración, hay varios peligros. En primer lugar, estaremos fundamentando nuestra vida espiritual en algo completamente subjetivo, algo engañoso. No hay nada más cambiante que nuestras emociones. ¿Cuántos lo han comprobado? Estoy seguro que sí. Miren, hermanos, hay ocasiones en que nada más pensar en Dios y su bondad y se te sale la lagrimita, ¿verdad? Estás pasando por una circunstancia donde Dios ha sensibilizado tu corazón, que miras la gracia de Dios en el pájaro que vuela, en los poquitos frijoles que tienes para comer en la mesa. Pero hay días donde nuestro corazón no tiene esa sensibilidad. Y no tiene que pasar mucho de los días que mencioné primero. Sucede en las relaciones humanas, sucede en los matrimonios y también sucede en la vida espiritual. ¿Significa eso que somos malos cristianos o falsos creyentes? No, solo significa que nuestras emociones humanas afectadas, como ha sido afectado todo nuestro ser por el pecado, hermanas, nuestras emociones son engañosas, no son confiables. Así que si nosotros basamos la alabanza y la adoración a nuestras emociones, estará cambiando. A veces habrá mucha alabanza, a veces habrá nada de alabanza. Además, si lo basamos a nuestros sentimientos, experiencias, etcétera, la alabanza y la adoración a Dios quedará reducida
a una muy pequeña cantidad de cosas que conocemos de Dios, que podemos darnos cuenta de Dios. Pero dejaríamos de lado aspectos muy importantes que solo la Biblia nos enseña, pero que no son comunes y que pocas veces pensamos en ello. Así que, ¿quién es este Dios? ¿Cuál es la excelencia de este Dios al que debemos alabar por sus virtudes? Bueno, por ejemplo, la Biblia nos dice que Él es el único Dios verdadero. No hay ningún otro Dios, no hay ningún otro creador. También la Biblia nos habla de un Dios trino. Él es un solo Dios, pero existe en tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y si no tuviéramos la Biblia, ninguno de nosotros llegaría a estas conclusiones. Es solo cuando miramos a la Escritura y entonces partimos de ahí para alabar a nuestro Dios. Él es santo, aborrece el pecado. Él es justo, lo cual significa que Él es perfecto en todo su ser, en todas sus virtudes. Él es soberano. Su autoridad y propósitos están por encima de todo, por encima de todos. También Él es misericordioso y lleno de amor. Es decir, que se complace en mostrar bien a quienes no lo merecemos. Además es perdonador, porque aunque aborrece el pecado, al pecador orgulloso y su pecado, Él otorga perdón al pecador que se arrepiente y confía en Cristo. Además, Él es eterno, lo que significa que no está contenido en el tiempo. Él establece el principio y el fin de todas las cosas que existen. Es omnisciente, todo lo sabe, omnipotente, todo lo puede, omnipresente, no está limitado por el espacio. Él puede estar en todo lugar al mismo tiempo. Él existe en aseidad, quiere decir que es autoexistente, autosuficiente. Él es inmutable, es providente porque interviene con su creación, nunca cambia. Él interviene en la vida de sus hijos. Y hermanos, podríamos seguir por mucho tiempo pensando en quién es este Dios al que adoramos según la excelencia de su grandeza. ¿Te das cuenta que cuando vamos a la Escritura, ella desafía nuestras mentes y desafía nuestras emociones? Porque no siempre pensamos en este Dios. No siempre queremos pensar en todos estos atributos. Queremos pensar en dos o tres que son tan bonitos, tan tiernos, tan románticos. Pero la Biblia desafía nuestras mentes, llevándonos a pensar en un Dios más grande del que nosotros nos habíamos imaginado. Al que alabamos no por lo poco que entendemos, sino por lo mucho que en su palabra nos dice que Dios es, y que Él sobrepasa incluso lo que las palabras humanas pueden expresar. Pero eso implica que para alabar al Señor, ustedes y yo tenemos que usar nuestras mentes para aprender quién es este Dios y cuáles y qué significan todas las cosas que Él ha hecho en la historia de la redención. Eso no está en tus emociones o las mías, no está en tus recuerdos, no está en tus sueños, está en la palabra escrita del Señor, tu Biblia. Así que alabamos al Señor por quién es Él, pero también lo alabamos por sus hechos, por todas sus obras. La Biblia dice que Él nos ha libertado del pecado. Él ha tomado la iniciativa para darse a conocer y nos ha libertado, nos ha hecho su pueblo y parte de su familia. Él envió a Jesucristo, su Hijo, para vivir una vida perfecta, justa, y morir inocentemente para redimir a pecadores como nosotros, y que fuéramos tú y yo librados del castigo de la muerte eterna. Cristo murió y también resucitó por nosotros, dándonos una nueva vida. Él nos ha prometido una vida eterna que ya ha comenzado, ya la estás experimentando si has sido salvado y perdonado. Pero aunque ya ha comenzado, no la estás viviendo en toda la plenitud, porque podremos disfrutarla completa, plenamente, o cuando Cristo vuelva, o cuando nosotros muramos y vayamos a su presencia. Así que, mis hermanos, amigos, iglesia, si queremos adorar al Señor por las más altas razones, si queremos que nuestra vida sea una aleluya constante de alabanza al Señor, no te limites solo a tus emociones. No te limites simplemente a decirle: Señor, yo te amo, tú sabes que te amo.
Porque eso habrá días que se siente y otros días que no. Pero alábale por todas estas cosas, por quién es Él. Fundamenta tu alabanza en lo que la Biblia te dice, aunque rete y desafíe tu mente. Y recuerda aquello que Él hizo por todos los que le aman. No solo ahora. Señor, te voy a alabar si me sanas. Bueno, puede ser que le vas a alabar si te sana, pero ¿y qué si no? Te voy a alabar, Señor, si se restaura la relación con mi hijo, con mi hija o con mi esposo, pero ¿y qué si no? Hay otras cosas trascendentes que la Biblia dice que el Señor ha hecho por nosotros. Aunque algunas peticiones que tenemos temporales posiblemente podrían tardar o cambiar en la respuesta del Señor. Así que debemos adorarle en todo lugar por todas sus gloriosas virtudes y por todos sus gloriosos hechos. En tercer lugar, ¿cómo deberíamos alabar al Señor? Ya sabemos dónde. Ya sabemos por qué deberíamos alabarle y vivir nuestra vida como un aleluya constante. Pero ¿cómo deberíamos hacerlo? Los versos 3 al 6 nos describen una orquesta bien organizada por secciones de instrumentos que servirían como el marco de fondo para las voces del pueblo de Dios que iban a exaltar al Señor, seguramente con música. No sabemos cuáles salmos fueron convertidos en canción, pero casi podemos estar seguros, 99.9%, que seguro el Salmo 150 tuvo que tener música. Seguro. Hermanos, este que tiene una buena lista de instrumentos, es un salmo que ha generado un montón de debate, generación tras generación, porque algunos han pensado que esta es la lista de instrumentos aceptable, ¿verdad? Los que sí se deben usar para alabar al Señor. Algunos van todavía más allá, llevando la discusión a qué estilos musicales. ¿Se podrá con boleros o no se podrá dar alabanza al Señor? ¿Se podrá con guitarras eléctricas o no? ¿Se podrá con reggaetón o no? Mis hermanos, por supuesto que en base al texto bíblico y de hecho en base a la Biblia, nosotros no podemos responder estas discusiones diciendo la Biblia dice, porque la Biblia no entra en ese debate. De hecho, el énfasis del Salmo 150 no está en el aspecto musical. Soy músico, estudié dirección orquestal y he estudiado música toda mi vida. Pero al estudiar la palabra de Dios debo poner mis intereses musicales de lado y darme cuenta que el énfasis no está en el aspecto musical, sino en el Dios que creó la música para su alabanza y que menciona estos instrumentos para que simplemente sean el telón de fondo para que las voces del pueblo de Dios y los corazones del pueblo de Dios expresen su alabanza. El pasaje no menciona estilos, no dice que esta lista sea exclusiva ni prohíbe alguna lista de instrumentos. Pero lo que sí nos enseña el Salmo es que Dios es digno de una alabanza hermosa y de excelencia como la que podría brindar una orquesta como la que se nos menciona. Ensamblar una banda con estos instrumentos enlistados requeriría estudio, requeriría ensayo, requeriría un nivel de composición, de orquestación y arreglo de un alto nivel como el que sabemos que David y otros compositores desarrollaron. Tú lees las listas de los músicos que tocaban en el tabernáculo de David y se cuentan por cientos. ¿Cómo los organizaban? Más aún, ¿cómo sonarían esas orquestas? Seguro que sonaba increíble, imponente esas alabanzas. Pero aún así, mis hermanos, el mensaje no es que solo deberíamos adorar al Señor si tenemos una orquesta de ese tamaño y con esos instrumentos. El mensaje es más sencillo que eso. Es que Dios es digno de suprema alabanza, pero no primariamente en lo musical, sino una suprema alabanza que nace de los corazones. Si Dios es digno de que algo exterior y secundario como la música sea excelente, imagina lo que Dios demanda de los corazones. Si la música debe ser buena, imagina cómo deben ser las notas
de nuestros corazones. No es difícil responder lo que Dios espera del corazón, porque la Escritura es abundante en decirnos que Dios no ve lo que nuestros ojos ven, que Dios no se queda con lo externo, con lo auditivo, con lo visual. Dios no se apantalla con la fachada que nosotros damos, sino que Dios ve el corazón. Dios ve no la justicia externa de nuestras obras, Él ve la justicia o la injusticia que hay en el corazón. Así que sabemos que Dios es digno de suprema alabanza, pero que si hemos de adorarlo, no se trata del estilo o los instrumentos, sino que debemos hacerlo con un corazón puro. Debemos hacerlo por todo lo que Dios es y lo que Él ha hecho. Y además, según lo que nos muestra esta porción del Salmo, no deberíamos hacerlo solo como un acto privado que se hace discretamente en lo profundo de mi corazón, sino que aunque la alabanza nace del corazón, debe ser proclamada de manera que otros conozcan por qué Dios es alabado. Sería imposible guardar en secreto una orquesta como esta, con muchos címbalos y trompetas. Esta semana pasada estuvimos por ahí con mi familia en Guanajuato y varias veces pasamos por la plazuelita del centro y siempre estaba llena de mariachis. Y recuerdo que un par de veces pasamos justo por enfrente de las trompetas y los trompetistas muy amablemente ponían la mano enfrente para que cuando tú ibas caminando a 1 o 2 pasos de ellos no te dejaran sordo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque una orquesta, incluso tan pequeña como un mariachi de plaza de unos 8 o 9 elementos, hermanos, se oye a calles de distancia. De manera que la alabanza a nuestro Dios no es algo para que se quede en lo privado de nuestras habitaciones, para que se resguarde en las 4 paredes de la iglesia, sino que debemos dar alabanza y reconocer quién es este Dios como algo que proclamamos para que otros conozcan. Por supuesto, la mayoría de nosotros aquí no serán músicos, no habrá muchos que toquen cuerdas o percusiones o trompetas, pero sí todos tienen un instrumento con el cual proclamar la alabanza de manera que otros puedan escuchar. El mensaje no es solo que Dios es digno de alabanza, sino que al parecer este mensaje debe ser escuchado por todos en el cielo y en la tierra. Ahora entiendes por qué es tan importante que lo que decimos de Dios, lo que hablamos de Dios, provenga de la Biblia. Tanto en nuestra vida, en nuestro diálogo, como en nuestra iglesia. En cuanto a nuestra iglesia, nosotros queremos, el equipo pastoral y los distintos ministerios, que si entra una persona no cristiana y solo entra y escucha una canción, una sola, para esa persona en esa canción sea claro el evangelio. Y tratamos de pensar así cada canción que vamos a poner, que no hable de cuánto amo yo al Señor, qué bonito se siente, no, que diga lo que Cristo ha hecho. Para que si esa persona no quiere ir más y se sale, oyó el mensaje, oyó lo que la Biblia dice acerca de lo que Cristo ha hecho por nosotros. No queremos que nadie entre aquí diciendo qué hermoso, qué maravilloso cantan, qué bonita música. No queremos que salgan diciendo qué bonito predica tal pastor, tal predicador. Lo que queremos es que la gente pueda salir diciendo qué increíble es ese Cristo. Cuánto me ama ese Jesús del que hablaron, qué entendible es la Biblia. No imaginaba que era tan clara. Dios me habló. En cuanto a nuestra vida personal, mis hermanos, es importante que la forma en cómo compartimos de Cristo también provenga de las Escrituras. Nuestro testimonio sí es importante, pero debes saber, tu testimonio no sustituye el evangelio. Así que es importante hablar de cómo Dios te ha cambiado, pero debes principalmente hablar de lo que Cristo hizo para cambiarte. Y eso se encuentra en la Biblia. Como una nota particular, debemos saber que algunos de los instrumentos que están en esta lista pues ya no existen desde hace como 3000 años, o por lo menos no existen en la misma forma, ¿verdad? Ya no tenemos liras antiguas, por ejemplo. Las arpas no son las mismas
Pero tenemos nuevas versiones de las liras, como son las guitarras eléctricas, gracias a Dios. Así que un buen parámetro para saber qué debemos usar, cómo deberíamos adorar en el culto, bueno, podríamos decir que todos aquellos instrumentos que nos permiten exaltar las virtudes y las obras de Dios de forma excelente, de forma hermosa, de forma organizada. Todo aquello que nos permite poner en el centro no un sonido, no un estilo, no una experiencia, no a un músico, sino que nos permite exaltar a Cristo Jesús, poniéndole a Él en el centro de nuestra adoración, de nuestro culto. Si algo nos permite hacer eso, bienvenido sea. Además de todo elemento que se incorpore a la adoración, tanto congregacional como personal, algo que debería ser un requisito muy importante es que debe servir a que el mensaje mediante palabras sea expresado con claridad. Aquello que nos permita que lo que se lee de la Biblia se entienda con más claridad. Aquello que se habla, como en los equipos de sonido, se entienda con más claridad. Se lea, como son las pantallas, con más claridad. Bienvenido sea. Pero nunca debería ser más llamativo, más visible, más audible que el mensaje mismo de nuestras voces proclamando el evangelio y la alabanza a nuestro Señor. Así que sabemos en dónde debemos adorar, por qué debemos hacerlo, cómo deberíamos hacerlo. Y finalmente llegamos al cuarto punto: ¿quién debería alabar al Señor? Verso 6. Quiero que lo leas conmigo en voz muy fuerte, por favor. Todo lo que respira, alabe al Señor. Aleluya. Una vez más, todo lo que respira, alabe al Señor. Aleluya. Hermanos, el verso 6 es el clímax de este salmo. Las trompetas, liras, panderos, címbalos, por ruidosos que puedan parecer, son solo el marco, son solo el telón, para que las voces del pueblo de Dios expresen sublime adoración por todo lo que Dios, nuestro Dios, ha hecho por nosotros. ¿Quién debería dar alabanza? La respuesta no es aquellos que les va bien en la vida, aquellos que están pasando por un buen momento, aquellos que no han tenido grandes dificultades y que parece que Dios les ha concedido todo lo que piden. No, mis hermanos, el Salmo no dice estas cosas. No nos da ninguna razón temporal, circunstancial. No define por razones externas quién debería adorar al Señor y darle alabanza. La respuesta es mucho más sencilla y mucho más inclusiva. Si respiras, adora al Señor. Si estás respirando, deberíamos entonces dar alabanza por todo lo que Él es y por todo lo que Él ha hecho. Este tipo de alabanza nos lleva más allá de nuestros problemas temporales, más allá de las respuestas recibidas o no a nuestras oraciones, más allá de cómo nos han tratado otros cristianos o de cómo amanecimos en nuestras emociones esta mañana. Debemos de dar alabanza al Señor, porque para eso respiramos, para eso nos fue concedida la vida. Por supuesto, yo debo aclarar una vez más que este tipo de alabanza no se refiere a expresiones musicales, no se limita a expresiones musicales como el canto. Tampoco se reduce solo a las expresiones de devoción, de fervor cristiano, un par de horas el domingo por la mañana o un par de días a la semana. Tampoco se limita a lo que podemos hacer con otros cristianos. De hecho, hermanos, no se limita a unos momentos de oración cada día o de lectura de la Biblia. No. Cuando la Biblia dice que todo lo que respira alabe al Señor, se refiere a cada respiro, todo el tiempo. Deberíamos estar alabando al Señor de manera que nuestra vida entera sea un aleluya. Primera de Samuel, capítulo 15, verso 22, no necesitas buscarlo. Nos enseña que Dios se agrada mucho más de una vida de obediencia constante, diaria, que de actos esporádicos de alabanza o de sacrificio.
Es fácil venir a la iglesia 2 horas a la semana y luego sentir que con eso hemos cumplido para vivir el resto de la semana a nuestro antojo, a nuestra manera. Hermanos, si lo hacemos así, Dios no se agrada de nada, ninguna de las dos cosas. Es sencillo orar unos 10 minutos por la mañana, pero luego olvidarnos del Señor el resto del día y actuar sin buscar su dirección, sin consultarle. Pero mis hermanos, qué difícil es que nuestra vida sea un aleluya constante. Debemos tener presente, queridos hermanos, que cada aliento, cada respiro nos ha sido concedido para estar alabando al Señor. Alabamos al Señor cuando adoramos a Jesús y buscamos que su vida se refleje a través de la nuestra. Eso no necesariamente son canciones, no necesariamente incluye palabras, pero incluye nuestro aliento. Alabamos al Señor. Nuestras vidas son de alabanza cuando nos alejamos del pecado, cuando nos refugiamos en Cristo para vencer una tentación, una debilidad. Nuestras vidas resultan en un aleluya cuando consideramos con amor a aquellos que también le adoran. Dice la Biblia que consideremos hacer el bien principalmente a los de la familia de la fe, pero también es una alabanza al Señor cuando amamos a nuestros enemigos, justo como Jesús nos enseñó. Cada aspecto en donde buscamos agradar a Jesús, nuestro Señor y Salvador, agradarle y servirle, al servir a otros, al amar a otros, en vez de amarnos nosotros mismos, servirnos a nosotros mismos, ponernos en el centro de la vida nosotros mismos. Cada vez que lo hacemos por Él, mis hermanos, nuestra vida se convierte en un aleluya. Cada vez que compartimos el evangelio con alguien que respira, pero que vive sin conocer la razón por la cual lo hace. Cada vez que podemos guiar a alguien a Cristo Jesús, eso es alabanza al Señor. Cada vez que esperamos en el Señor, en medio del sufrimiento, en medio del dolor, en medio de la incertidumbre, cada vez que recordamos que su muerte y su resurrección son esperanza para nosotros, cada vez que esperamos en sus promesas, a pesar de lo difícil de la vida, y nos tomamos de su mano, mis hermanos, cada vez que lo hacemos, Dios es alabado. Y ese aleluya de nuestra vida resulta visible para los que están cerca de nosotros. La Biblia nos dice que cuando este mundo pase y todos los redimidos, todos los que Cristo perdonó y salvó, nos unamos eternamente con Él, Él mismo, ya no un edificio, ya no un tabernáculo, ya no una iglesia como un templo como este, Él mismo será el santuario. Apocalipsis capítulo 21 y 22 nos describen y nos dicen cómo será esa unión eterna. Y dice, ya no habrá templo, porque el Señor será el templo. Él mismo será el santuario y estaremos con Él ahí para siempre. Pero mientras ese día llega, hermanos, vengamos, adoremos a nuestro Dios y que toda nuestra vida, nuestros pensamientos, palabras, acciones, relaciones, cada cosa que hacemos, todos los días de nuestra vida, cada minuto, sea un aleluya para nuestro Dios. Que Él nos ayude para que así sea. Amén. Padre, damos gracias por tu palabra. Rogamos en el nombre de Jesús que hoy, Señor, podamos, al escuchar la razón de por qué existimos, para alabanza de tu nombre, para conocer a este Dios que nos ama, que nos perdonó o desea perdonarnos si hubiera el caso de alguien que aún no ha conocido ese perdón. Señor, que escuchar de este grandioso y maravilloso Dios pueda llevarnos a desear, a anhelar y procurar que nuestras vidas verdaderamente sean una alabanza constante delante tuyo, Señor. Padre, rogamos que nuestras mentes estén adiestradas
cada día más por tu Espíritu Santo para pensar cómo cada acto de nuestras vidas puede resultar en alabanza para tu nombre. Cuando hablamos con nuestro cónyuge, cuando hacemos algo por nuestros hijos, al relacionarnos con nuestros amigos y compañeros de escuela o trabajo, Señor, que nuestra mente esté adiestrada, esté entrenada para pensar cómo podría darle más alabanza a Jesús en medio de mis palabras o de mis acciones. Señor, perdónanos por las veces que nuestra fe en Cristo se ha reducido solo a ciertas áreas, donde hemos divorciado el cristianismo de nuestra vida social, de nuestras redes, de nuestros amigos, de nuestro trabajo. Queremos que Cristo bendiga todo de nuestras vidas, pero no le damos acceso a todas las áreas. Señor, permítenos ser luz en este mundo que necesita escuchar de el glorioso Dios que nos ha amado y salvado. Que nuestras vidas resulten en un aleluya para ti, Señor. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén.